En su origen, el socialismo se encontraba ligado a la democracia y en sus comienzos, en un intento de radicalización de la democracia sobre la base de un proyecto de democracia social, pretendió articular libertad política con bienestar económico. Ello derivó en una mutación como socialismo nacional, de tipo fascista y estalinista. Aunque en buena parte de América Latina, la democracia social ha ganado terreno, el socialismo hoy enfrenta, en el siglo XXI, un tardío intento de regreso a las ideas del socialismo antidemocrático del siglo pasado. En América Latina existe una confrontación tácita entre gobiernos que defienden los principios derivados de la democracia social y otros que postulan un regreso a los principios del socialismo antidemocrático, que fracasó en el siglo pasado. Para entender ello, es necesario analizar los momentos más decisivos en el desarrollo de la idea democrática social en Europa. La democracia social no se encuentra separada de la idea del socialismo, del mismo modo en que este último no se encuentra separado de la idea de democracia. En sus orígenes, el socialismo no era un estadio superior de la historia, sino una práctica política democrática y contingente. El socialismo en su forma originaria no fue concebido como un nuevo modo de producción, sino como profundización permanente de la democracia de origen liberal. El avance político de todas las organizaciones obreras en las naciones europeas con más alto desarrollo industrial desde fines del siglo XIX, como Alemania, Inglaterra y Francia, así como las reivindicaciones sociales y la radicalización de la democracia política, se convirtieron en una indisoluble unidad. El origen de la idea de democracia social, desde un punto de vista económico, proviene de la Revolución Industrial Europea y del interés mancomunado de formar una coalición de agrupaciones democráticas y sociales y los trabajadores industriales sindicalmente organizados, cuyo objetivo era dar forma a la política de una economía capitalista que en ese tiempo contaba con límites políticos muy precarios. Este capitalismo sin política, conocido como capitalismo salvaje, cuyos estragos entre la población obrera europea llegaron a ser dramáticos, ya había sido descrito por Federico Engels. La idea de la democracia social proviene de la revolución democrática de la modernidad, como la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. Los primeros socialistas, pasando por los primeros anarquistas y hasta llegar a los bolcheviques rusos. La idea del socialismo fue entendida en general como una radicalización de los ideales proclamados por las revoluciones democráticas en los siglos XVIII y XIX. Es por ello que existe una fuerte influencia hacia las obras de Marx y las conquistas revolucionarias de la burguesía europea, dentro de las cuales incluyó el propio colonialismo.
canto que aparece en todo su esplendor en esa alegoría ideológica que es el Manifiesto Comunista. En estos documentos, en los cuales se fundaron las primeras organizaciones sociales alemanas, de las cuales Carlos Marx y Federico Engels hacían ocasionales incursiones políticas, la continuidad entre las ideas de democracia social y de revolución democrática es perfectamente perceptible. Se pugnaba por la creación de un verdadero Estado del pueblo, un Estado que, de acuerdo con el legado revolucionario francés, fuera la máxima expresión de la soberanía popular. Por eso se consideró que la libertad política era una condición ineludible de la liberación económica de la clase trabajadora y, por tanto, absolutamente inseparable de la política. Ello solamente podía ser posible en un Estado democrático. La libertad política, de acuerdo con la Declaración de los Líderes Obreros de Eisenach, fue una condición básica de la liberación económica de la clase obrera. En ella existió un intento para confederar el reino de la libertad con el reino de la necesidad. Estas fueron las nociones que se convirtieron en antagónicas cuando los académicos marxistas se apoderaron de los partidos obreros, siendo una frase iluminada en la historia de la Revolución Democrática. En 1875, en Gotha, el Partido Socialista de los Trabajadores de Alemania alteró un proyecto originario de democracia social proclamado en Eisenach, acentuando su carácter de clase, y una de sus premisas no podía ser más excluyente. La liberación de los trabajadores tiene que ser obra de la clase trabajadora, frente a la cual todas las demás clases son solo una masa reaccionaria. Los objetivos principales de ese programa eran esencialmente políticos, ya que se referían a la ampliación del derecho electoral y a la constitución del pueblo como sujeto soberano de la política, al introducirse el mecanismo plebiscitario en asuntos de vital importancia para una nación, como la declaración de guerra. En la ciudad de Erfurt apareció por vez primera el proletariado como categoría histórica, y es a partir de ese momento que el objetivo de los trabajadores ya no era luchar solo por sus intereses, sino también por los de la historia universal. Poco a poco, los obreros se convirtieron en el objeto de un nuevo sujeto constituido por los portadores del pensamiento científico, los intelectuales, que estaban políticamente organizados en los partidos obreros. La idea original de la democracia social cedió paulatinamente su lugar a las nociones socialistas, que estaban orientadas más hacia el futuro que hacia el presente. Los socialistas científicos usurparon los intereses de los obreros organizados para convertirlos en los objetivos históricos del proletariado.
En 1891, la política democrática seguía manteniendo la hegemonía sobre la metafísica revolucionaria. La clase trabajadora no podía llevar a cabo su lucha económica ni desarrollar su organización económica sin la presencia de derechos políticos. En Alemania, se dio la ruptura definitiva entre el proyecto de la democracia social y el del socialismo histórico, y en general en Europa, a partir del quiebre interno de la democracia social rusa, provocado por el socialdemócrata Lenin, cuando tomó el poder. Lenin no solo rompió radicalmente con la tesis de Marx de que la revolución socialista debía comenzar en aquellos países de desarrollo capitalista más avanzado. Los representantes de la idea de la democracia social, después de la Revolución Rusa, fueron calificados de traidores y renegados, entre otros poco amables epítetos. El estalinismo comenzó a nacer antes que Stalin, y sus orígenes se ubican dentro de la tradición socialista alemana, con la escisión entre la idea de la democracia social y el socialismo histórico de los hegelianos. En Alemania prevalecieron los principios de la democracia social, sumidos bajo el estigma del reformismo. Entonces aparecen los llamados socialdemócratas, reformistas, que ya no luchaban por una democracia social como la mayoría de los trabajadores de comienzos del siglo XX, sino por la aplicación de las leyes de la historia. De esta forma, en torno a Marx y a Engels, se fue construyendo paulatinamente una visión del mundo, la visión marxista, que surgía, entre otras, de las fuentes del darwinismo sociológico, de acuerdo con el cual la sociedad avanza de lo inferior hacia lo superior, siguiendo supuestas leyes objetivas que la preexisten. También del protestantismo luterano y calvinista, que al exaltar el trabajo como medio de absolución, derivó en la construcción del trabajador, encarnado en un ideal platónico y hegeliano, llamado proletariado, Mesías portador de la razón histórica, y el historicismo hegeliano, de acuerdo con el cual la historia reconoce la materialización del espíritu absoluto de Hegel en el Capital de Marx. Y es que las tesis darwinistas que hizo suyas Marx, se estableció el cambio cualitativo que lleva a la mutación o revolución de capitalismo en socialismo, el cual debía tener en las economías capitalistas más desarrolladas, cuando éstas entraran en contradicción con las que el mismo Marx llamaba relaciones sociales de producción. Estas tesis dividieron a los socialdemócratas rusos en dos fracciones: los mencheviques, que esperaban que las fuerzas productivas tuvieran un mayor desarrollo en Rusia para intentar la revolución, y los leninistas o bolcheviques, que suponían que la cadena capitalista imperialista debía cortarse por sus eslabones más débiles, bajo la condición de que ese corte fuera el inicio de la desintegración total. El proyecto del socialismo nacional tuvo dos variantes: el socialismo nacional fascista y el socialismo nacional estalinista. Los representantes del primero fueron Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Mientras que el representante máximo del segundo era naturalmente Stalin. Pero entre el socialismo nacional fascista y el estalinista
existían contradicciones insalvables. Una de ellas era que el socialismo nacional fascista no reconocía la hegemonía internacional de la Unión Soviética. Pero también entre ambas, el socialismo debía ser el resultado de revoluciones nacionales y nacionalistas. Así, el Partido Revolucionario debía fundarse con el Estado hasta convertirse en una unidad inseparable. También la sociedad debía organizarse de modo corporativo y vertical, desde arriba hacia abajo, hasta conformar una plena unidad con el Estado. Y esta es la esencia del Estado total o Estado totalitario. A la cabeza del Estado debe situarse el líder mesiánico, que sería el conductor de la historia y de sus pueblos, el Napoleón a caballo, que sería reemplazado por el Hitler en automóvil. Los socialismos nacionales fueron los de Alemania nazi y la URSS. Después aparecieron en diversas zonas de la tierra el titoísmo yugoeslavo, el nacerismo egipcio, el castrismo cubano y la dictadura en Rumania, así como la mayoría de las llamadas democracias populares. Cuando las revoluciones populares y democráticas de 1989 y 1990 pusieron fin al campo soviético, continuaron subsistiendo diversos socialismos nacionales, disgregados en diferentes lugares del planeta. Entre ellos, el de Saddam Hussein en Irak, Gaddafi en Libia y el de Lukashenko. En América Latina, con Fidel Castro en Cuba, y todos estos restos conformaron el verdadero rostro del socialismo del siglo XXI, el cual no es el de la utopía, sino el de una espantosa realidad. En ellos pueden observarse rasgos propios del estalinismo y del fascismo, a tal punto que los unos se confunden con los otros. Se advierte claramente que los límites que separaban al socialismo histórico del fascismo, si es que existieron alguna vez, resultaron muy tenues. Resulta una creencia ideológica pensar que existen diferencias antagónicas entre el socialismo nacional de tipo soviético y el nacionalismo social de origen italiano-alemán. Desde la visión de las masas empobrecidas de Italia y Alemania, con las promesas de Mussolini y Hitler, aparecieron en su momento efectivamente promesas socialistas. Mussolini no solo venía del socialismo, también entendió el fascismo como una forma nacional de imponer los principios marxistas, de los cuales era un gran conocedor. Mientras que el nazismo alemán nunca fue fascista en sentido estricto, fue más bien un invento tipológico de posguerra, resultado de un acuerdo entre nacionalistas conservadores y socialistas. Pero hoy en día es posible afirmar que los ideales de Mussolini y Hitler fueron efectivamente proyectos socialistas y nacionalistas a la vez, como también lo fueron los gobiernos de Stalin y de Tito. En América Latina, la Internacional Comunista
con excepción de países como Chile o Uruguay, nunca logró echar raíces profundas en el continente americano. En los países latinoamericanos y en los orígenes de los partidos comunistas, muchos aspectos se relacionan más con la idea de democracia social que con la de socialismo nacional. Y es que este fue la ideología central de diversos movimientos llamados nacionalistas y populistas, y en algunos casos, sus ambiciosos tribunos utilizaron a esos movimientos como cobertura para alcanzar el poder. Algunos partidos de tendencias ideológicas socialistas y nacionales fueron fundados en diversos países latinoamericanos y estaban directamente influidos por el socialismo nacional de tipo fascista europeo, como la Alianza Popular Revolucionaria Americana de Perú, donde esa influencia fue más que implícita, y en el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, que fue explícita. También en el peronismo argentino. Estas tentaciones fascistas eran tan evidentes que ni Eva Perón intentó ocultarlas. También en México, con el PRI, ocurrió algo parecido. Y en algunas ocasiones, la idea de socialismo nacional fue encarnada por regímenes militares. El más representativo, el de Juan Velasco Alvarado en Perú, y también el de Hugo Chávez. Después del fin de la URSS, el nacionalismo nacional cubano se acercó más al tipo de socialismo nacional de corte fascista. De esta forma, la idea del socialismo nacional, en sus diversas formas, ha sido una constante en la historia moderna de América Latina. Y hoy, el proyecto de socialismo nacional está representado por el militarismo chavista, por la dictadura militar cubana y en su periferia, por el resto de los países pobres que forman parte de la alternativa bolivariana para las Américas. Pero en Europa ha tenido lugar la ruptura entre el proyecto de la democracia social, que defienden ya no solo los partidos socialdemócratas, sino también partidos de tipo social cristiano e incluso conservadores, con el proyecto del socialismo internacional, que nunca cristalizó, y con el proyecto del socialismo nacional. También los laboralistas británicos nunca abandonaron la idea de la democracia social. Lo mismo concierne a los partidos socialistas escandinavos. La socialdemocracia alemana, cuna del proyecto del socialismo nacional, tuvo mayores dificultades. En 1959, con la aprobación del programa de Bad Godesberg, se trató de un hito histórico que marcó la reconciliación definitiva de los socialistas alemanes con la idea premarxista de democracia social, truncada por la aparición de los dos socialismos nacionales más poderosos del siglo XX, el socialismo alemán y el socialismo ruso. Ante este acontecimiento, la socialdemocracia alemana recuperó el espíritu democrático de las revoluciones clásicas, como la norteamericana y la francesa. Este programa puso en su centro no solo a una clase, sino al ser humano como sujeto creador de su propia historia, y el concepto de socialismo
fue arrancado del puro reino de la necesidad para ubicarlo. Además, en el reino de la libertad, ya que los socialistas luchan por una sociedad en la cual cada ser humano pueda desarrollar su personalidad en libertad. Los socialistas alemanes reconocieron la democracia parlamentaria como forma preferencial de gobierno y adscribían a los valores filosóficos y morales que dieron y dan forma al occidente político. La idea de la democracia social, que fue violada por dos totalitarismos socialnacionalistas, fue recuperada en Europa, y esa declaración tuvo mucha influencia en el futuro socialismo español y en el socialismo francés. Aunque los disidentes revolucionarios que pusieron fin al Imperio Soviético en diferentes países de la Europa del Centro y del Este no conocían la declaración de Bad Godesberg, estaba sin duda impregnada de ese mismo espíritu libertario. Después de la caída del muro de Berlín, los principios que emanaron de la idea de la democracia social conquistaron muchos corazones y las mentes de la mayoría de la población europea, tanto del este como del centro y del oeste. Por ello se consideró que la democracia nunca sería irreversible, y esa es la razón por la cual la democracia social no es un estado ideal, sino más bien un ideal de lucha. La idea de una democracia social no siempre ha sido bien representada por partidos socialdemócratas, pero ha logrado notorios avances en América Latina, ya que desde fines del siglo XX y hasta el presente, la región se ha embarcado en la corriente democratizadora occidental. Después de las dictaduras argentinas y la de Augusto Pinochet, hoy se observa que ese pasado dictatorial solo quedó en Cuba, donde ya se observan signos de salida de la larga noche del socialismo real. La idea de democracia social parece guiar los pasos de los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y México, y también Argentina, donde tanto tributo se le rinde a un pasado cada vez más mítico. El socialismo del siglo XXI es la denominación que unifica a regímenes estatistas con tendencias nítidamente autoritarias, incluso militaristas. Sus líderes alcanzaron el poder maniobrando internamente a movimientos socialistas de innegable contenido popular. Estos regímenes tienen en común el ser resultado de profundas crisis institucionales en los países de más bajo desarrollo económico y político de la región. Estos países del socialismo del siglo XXI, agrupados en el ALBA, reivindican el proyecto de socialismo nacional de neto origen estalinista, pero ninguno tiene un programa de gobierno demasiado coherente, ya que todos tienen un proyecto de toma de poder. Por eso mantienen una relación puramente instrumental con la democracia, ya que la vía democrática para ellos no es más que la táctica de una estrategia destinada para crear condiciones para la perpetuación en el poder.
se considera que el socialismo del siglo XXI ya ha alcanzado su fase terminal en su país motor, la Venezuela de Hugo Chávez. La clave del fracaso del socialismo del siglo XXI descansa no solo en la voluntad popular que lo contradice, y probablemente lo seguirá haciendo, sino también en el hecho de que busca imponerse sobre la base de dos realidades ostensibles. La primera idea es que estos países se encuentran en una lucha constante contra Estados Unidos, pero ningún país del ALBA tiene conflicto real alguno con ellos, ni territorial, ni económico ni político. En Venezuela, donde bajo el gobierno de Hugo Chávez se incrementó más que nunca la dependencia económica respecto de ese país, ni siquiera los propios chavistas creen que está teniendo lugar algo parecido a una lucha de liberación nacional. Y la otra idea es que los gobiernos se encuentran en lucha constante contra las oligarquías, dejando aparte el caso de Evo Morales en Bolivia, enfrentado a movimientos regionalistas muy peculiares que poseen una innegable connotación popular, ya que ninguno de los gobiernos socialnacionalistas enfrenta a una oligarquía, ni política ni social. Mientras que en Nicaragua, el enemigo principal del gobierno es el sandinismo disidente. Mientras que en Venezuela ha tenido lugar una recomposición de la sociedad civil a través de la acción organizada de los estudiantes de todas las universidades del país. Bajo esas condiciones, el gobierno de Ecuador también se verá obligado a buscar otras coaliciones internacionales menos peregrinas y más realistas, siendo más estables que las que le ofrece el desquiciado socialismo del siglo XXI. El gran mérito de Hugo Chávez fue haber creado las condiciones para el resurgimiento de una estructura política de recambio gubernamental, pero fue en contra de él mismo y del militarismo estatal que representa.